Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos ya camino de la Navidad, prácticamente en el tiempo de Navidad, el mes que finaliza el año, diciembre, como siempre, intenso. Y como es natural, con ese signo, esa carta de presentación de cada Navidad, que es el alumbrado, que se va a inaugurar en nada. Dentro de unas cuantas horas tenemos ya la iluminación navideña que nos indica que un año más llega a las fechas de la ilusión para muchos, del gasto para todos y, por supuesto, vamos a intentarlo vivir lo mejor posible. También se dice que es la época de la salud, porque como no nos va a tocar la lotería, al menos tenemos una salud aceptable, eso se dice habitualmente. Bueno, pues hoy me visita alguien que ya hacía tiempo que no venía por aquí, no sé cómo denominarlo, porque es poeta, escritor, periodista, agitador cultural, que es un término que hoy día se lleva mucho, y maestro del toreo, aunque no haya toreado nunca, que yo sepa, pero es experto en la materia de la tauromaquia. Agustín Hervás, bienvenido. Bien hallado, Paco. Efectivamente, sí toré, la verdad es que sí toré. ¿Has toreado? Sí, pero vamos, no delante del público, pero sí en algún tentadero que otro y de no grato recuerdo para mi pierna izquierda, sí. ¿Ah, sí? Sí, bueno, accidentes y cosas que pasan en la vida, ¿no? Pero te agradezco mucho la invitación. De nuevo vuelvo a lo mejor de cada casa. De cada casa, que ya va por los tantos programas y un año más, bueno, estoy por aquí. Y como nosotros estamos en el tiempo de descuento, siempre es de agradecer volver a una casa honrosa. Bueno, aunque estemos en el tiempo de descuento, sí. Estás intensamente con una labor de producción literaria, de presentaciones de libros, sí, de actos culturales. Por ejemplo, ahí tenéis un librito, ¿lo tienes ahí guardado? Sí, por aquí. Que se llama Luna de Jerusalén. Luna de Jerusalén. Claro, hablar de Jerusalén... Este es el último poemario. Referirse a Jerusalén en la época actual lleva muchas connotaciones. Se sugieren muchos aspectos de la actualidad, no de la actualidad más placentera precisamente, ¿no? Sí. Bueno, verá, la idea ocurre porque Isabel Romero, que dirige, con la que colaboro, pues mira, cada mes tenemos un par de eventos o tres, ¿no? En Málaga fundamentalmente, pues me sugirió escribir un poemario, si tenía algo preparado, y efectivamente. Sabes que a los que nos gusta escribir solemos tener siempre material, el que realizamos en el día a día y el que tenemos en los cajones de hace tiempo. Como yo tuve una etapa intensa de viaje por 2 veces, el año 15 y el año 17, viajé a Israel. Y claro, como siempre ocurre, pues tomas notas. A mí, ya he dicho en alguna ocasión que no me gusta llevar cámara fotográfica, solamente la cámara del móvil, pero a mí el móvil me sirve para nada, porque además como no me gustan las fotografías, que me fotografíen, pues tampoco lo utilizo mucho, salvo en algunas cosas, ¿no? Para algún recuerdo, de esas cosas típicas ya de la senectud. Pero esos apuntes siempre se guardan. Cuando Isabel Romero me pidió esto para su colección Cuadernos Ainhoa, yo vi claro que había una serie de notas que tenía sobre mis viajes a Israel y propuse hacerle este poemario, Luna de Jerusalén, que no es ni más ni menos que mis sensaciones, no una recopilación, sino mis sensaciones en ese par de viajes que hice.
unas sensaciones que finalmente se han traducido en este poemario. Y que tiene efectivamente las connotaciones que ahora están ocurriendo en esta tierra, ¿no? ¿Por qué? Pues, Paco, yo soy un lector de la Biblia, a mí me gusta leer la Biblia, pero como literatura, no como afinidad cristiana o religiosa, que también, en algunos casos, sobre todo en el Antiguo Testamento, sí lo suelo utilizar más como afinidad cristiana o religiosa, pero los otros libros que contiene la Biblia pues me gusta más en plan de literatura, porque es una literatura soberbia la que existe en la Biblia. En todos esos estudios, entre comillas, que voy haciendo, la idea fundamental es que el pueblo judío es un pueblo violento, muy violento, o ha sido, ¿vale? Un pueblo muy violento, por muchísimas circunstancias, evidentemente todas pegadas a su historia, ¿no? Pero que finalmente se traduce en algo que está sucediendo ahora. Y no es precisamente una defensa de nada, ni una alegoría de nada el poemario, pero sí es un sentimiento de dolor por lo que está ocurriendo allí. Claro, hay que decir que la portada del libro es un ojo del cual caen unas lágrimas. Efectivamente. Que esta portada la ha hecho María José Díaz Masiá, que le gusta la pintura y cuando se lo propuse vio clarísimo cuál debería ser el referente del dibujo o de la portada que tenía que tener el libro. ¿Vale? ¿Cómo se estructura ese poemario? Pues mira, el poemario lo comienzo con una cita de la Biblia de Zacarías, porque es fortísima esa cita. ¿Cómo llega a mí la cita? Por esas costumbres que tenemos, lo que nos gusta leer, de que cada cosa que nos llama la atención la anotamos. Y claro, repasando todas las notas para hacer este poemario, la encontré. Pero quise poner esta cita, y es esta cita sacada de la Sagrada Biblia que la editó la Editorial Católica en el año 1944, que todavía estaba instituido el Estado de Israel, todavía no era Estado. Fue justamente al salir de nuestra guerra civil cuando la Conferencia Episcopal editó esta Biblia. Y la puse a propósito sacada de esta Biblia precisamente por eso, por el año de la edición, 1944. Podía haber utilizado otra, que es la Biblia que habitualmente yo leo, del año 1972. Pero esta concretamente la firman Eloíno Nácar y Alberto Colunga. Para mí son dos referentes dentro de lo que es la bibliografía de la Iglesia. Digamos que son los clásicos. Efectivamente. Es más, en el segundo viaje que hice a Israel, el guía era judío, él nos llevó por todos los territorios católicos, cristianos, aun siendo judío, y él llevaba una Biblia, pero la Biblia estaba muy deteriorada, la que él utilizaba, la que él manejaba, ya era mayor este señor, Ido se llamaba. Y entonces, en cada sitio importante que parábamos, para mostrarnos, leíamos el pasaje bíblico correspondiente a ese lugar. Bueno, como yo vi la Biblia tan deteriorada que manejaba, le dije, Ido, cuando llegue a España te voy a localizar y le localicé una Biblia, también, lógicamente, de la autoría de Nácar y Colunga. Una anécdota que es curiosa por eso, ¿no? Porque un judío que servía de guía, mostrándonos los lugares santos, utilizaba una Biblia para esto. Bueno, yo creo que debe seleccionar un poema de ese librito y nos lo cuentas. Sí, verás, hay
un poema que puedo leerlo, que lo titulé Violencia, y que, ya que he hablado de esa connotación del pueblo judío, que no es nada más que una apreciación, personal. Esto no es ni un estudio histórico, ni categórico, de nada. Simplemente es esas sensaciones que te dan, por lo cual tienes impresiones que luego reflejas en algo. Yo las reflejé en este poemario. Voy a contaros otra cosa para, digamos, situar a la audiencia. El primer día que llegué al segundo viaje, el chofer que me esperaba en el aeropuerto para llevarme al hotel de la ciudad donde me hospedaba, me dijo, nada más subiéndome al coche, me dijo: yo no sé hablar ni español ni inglés. Me lo dijo en inglés. No sé hablar ni español ni inglés. Digo, pues vaya viaje me va a dar. ¿Qué hablaba? Vaya, el yiddish, el judío, vaya viaje que me va a dar a mí de aquí al hotel. Bueno, yo intentaba, a ver si el hombre, en fin, aquello es simplemente, por segunda vez en el trayecto, me dijo: no hablo español ni inglés. Pues vaya recepción, vaya ánimo que me da este señor, el primer encuentro con un judío en el segundo viaje. ¿Qué es lo que yo anoto? Pues desconfianza, osquedad, antipatía, como que les da igual esto. Y claro, es un pueblo que realmente tiene que ser reservado. Es un pueblo que realmente tiene que estar alerta siempre, insisto, por toda su historia. Cuando hablo de la violencia, lo expreso de este modo. Violencia. Definido pueblo judío que en territorio hostil habitas. Tú, pueblo de esperanza henchido, de futuro, la Torá henchida. ¿En dónde se escribe tu ira? De la paz, ¿cuál es tu Mesías si por Masiaj colonizas? ¿En qué renglón es la victoria de esta tierra que sodomizas? A un Dios llegaste tú primero, un Dios de justicia y violencia heredada por esta tierra. Oh Israel, de guerra y de hambre, la profundidad de tus sombras alimenta el sueño de sangre, abismo del pueblo sagrado que con un rayo partió tablas en azul mar rojo ahogadas. Hay una nota en este poema, es que se utiliza la palabra Mesías y se utiliza también la palabra judía Masiaj. Masiaj es, según ellos, el ungido, el esperado líder judío que salvará al pueblo de Israel y al mundo, que todavía siguen esperándolo. No hay que olvidar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que mandaba diluvios, rayos destructores. Que poco amor derrochaba aquel Dios, ¿no? Antes de la nueva alianza. Es que, claro, la síntesis finalmente del poemario es que por algo tenía que aparecer en el pueblo judío un chaval que dijeras: ¿qué estáis diciendo? ¿Pero qué tontería estáis diciendo? ¡Qué locura! ¡Qué violencia! ¡Qué tanta violencia! ¡Que no, hombre, que esto no es así! ¡Que esto es paz y amor! Y ese señor lo mataron con 33 años, ¿no? O sea, porque la estorbaba también, ¿no? Estas cosas que aparentemente no tienen, vamos, dicho así, con la frivolidad que yo lo estoy expresando, el trasfondo es evidente. Oye, hay un chaval que con todo su arrojo y con toda su valentía llega allí, y eso sí sabemos que es historia, esto no es ningún invento religioso, ni católico, no, un chaval de carne y hueso que yo allí digo: ¿qué pasa aquí, no? Y se enfrentó con todo el mundo, claro está. ¿Este poemario lo han leído judíos? Pues no lo sé.
No lo sé, pues lleva a la venta un mes o cosas así. Entonces yo no sé si lo habrán leído judíos, pero yo no me meto con ellos. No, ya lo entiendo. Quiero decir, ni con ellos, ni tampoco, ni justifico la violencia, simplemente me pregunto, ¿por qué sois así? Simplemente me pregunto, de acuerdo que tengáis vuestras connotaciones para eso, pero ya está bien, ¿no? Ya está bien tener. Luego hay otra serie de poemas en los que, por ejemplo, el último poema, que también es definitivo, Justicia. Este es un poema que está inspirado en el Deuteronomio. Quiero decir que tampoco me acabo yo de inventar todo, sino que esa inspiración me la da mi lectura del Deuteronomio. Y dice así el poema, Justicia. Es el último del poemario, que por cierto no tiene nada más que 18 poemas. Tampoco se van a ustedes hartas de leer, pero les interesará. Los muertos en Gaza piden justicia. Oh Israel del Jehová vengativo. A los ancianos y a tus jueces manda a medir la distancia entre los muertos. Ellos tomen de todos los rebaños de entre las vacas, sin uncir, becerra, para en un seco erial descabellarla, en virgen tierra de tu tierra virgen. Luego, los hijos de Leví decidan la disputa y ofensas recibidas. Después, laven los ancianos sus manos, manos viejas sin sangre derramada. Y el Dios de la guerra, por la justicia, pondrá condena a los hijos del pueblo que hayan derramado sangre inocente, y la sangre les será perdonada. Esto no lo digo yo, a mí la ciencia infusa no, sino mi trabajo y mi lectura. Y ya te digo que esto finalmente, y cerré el poemario con ese poema precisamente, ¿por qué? Porque al final el Dios de la justicia será el que ponga orden entre toda esta iniquidad que está ocurriendo. Está claro que en este poemario tú demuestras que no es una poesía neutral, ni mucho menos. Tú te mojas, tomas partido y valientemente lo expones. Sí, porque verás, yo no justifico aquí todas las tropelías que ha hecho el grupo terrorista de los árabes en aquella tierra. Evidentemente eso nunca se puede justificar, pero tampoco se puede justificar ciertas iniquidades de un grupo para que inocentes mueran. Eso tampoco. Y tampoco que se diga que allí se va a hacer un resort a esta altura, por Dios. ¿En qué mundo vivimos? Si es esto a lo que aspiramos. Hasta aquí hemos llegado y hay voces que hay que levantar en favor de la paz y del entendimiento, sobre todo de la cordialidad y del diálogo. Bueno, había una canción en los años 80 que decía que eran malos tiempos para la lírica. Para la lírica, sí señor. ¿Los tiempos actuales cómo son para la lírica? Extraordinario. Son buenos. Muy buenos. No estoy diciendo que se venda, no estoy diciendo que uno pueda comer de ello. De todas maneras, yo nunca pretendí dedicarme a la lírica para comer de esto, simplemente para exponer mis ideas, sí, y para sacar del cajón todas aquellas ideas que habían sido puestas en él mientras iba uno haciendo otra actividad en mi vida. Pero ahora mismo hay un montón de gente que escribe, que está interesada por la cultura, y mi razón no es que ahora seamos más interesantes que hace 40, 50 años, ¿no? Es que entiendo que las preocupaciones de la población, de la gente del pueblo, ya son absolutamente distintas. Ya no están por la política, como por ejemplo podía ocurrir en nuestro tiempo, en los años de la transición, que sí teníamos ciertos intereses porque había que salir de una situación política y conformar otra situación, con lo cual la gente se dedicaba a otros menesteres. Pero ahora, como estamos tan absolutamente deprimidos y decepcionados por lo que los políticos estos de 3 al cuarto nos traen, pues nos dedicamos a otra cosa, entre ellas a solazar nuestro espíritu, que es base fundamental en la cultura. Parece que de casi todo hace 50 años. Últimamente de casi todo hace 50 años. Sí. Por ejemplo, de la muerte de un dictador, sí. 50 años de Bohemian Rhapsody. También.
que bueno, son digamos, dos cosas muy diferentes, pero que marcan época. Sí, sobre todo lo de Bohemian Rhapsody, sí, porque se marcó una época absoluta. Ya he dicho que ahora ya nos dedicamos más a solazar el espíritu, y que apareciera Bohemian Rhapsody en aquellos momentos, que era una cosa disruptora para lo que estaba ocurriendo dentro de la música del mundo, nos conmocionó a todos, tanto o más que la muerte de Franco, ¿no? Digo yo, porque a mí y a ti nos conmocionó exactamente los 15 o 16 años que teníamos. 15 años, ¿no? 15 años teníamos. Pero bueno, tú ya estabas a los 16. Sí, pero qué asombroso es que haya un sector de personas jóvenes que han nacido mucho después de esos acontecimientos y que sienten nostalgia. ¿Nostalgia de qué? Yo siempre he dicho algo que me preocupa muchísimo, y los culpables somos nosotros. Somos tú, yo como padres, y la gente de nuestra generación como padres. Es decir, gente que sabemos de dónde veníamos y que construimos a dónde íbamos y ahora estamos, en algún momento del camino hemos fallado para que los imberbes de ahora digan estas tonterías. Ellos no tienen ni idea de dónde vienen, no tienen ni idea de cuál es su historia, porque la historia, tú que eres profesor de ella, la historia no se enseña o no se ha enseñado como debería enseñarse. ¿Cómo va un chaval ahora que tiene 15, 16 años, o 20, o 30, va a decir que hay que ver que añora aquellos tiempos? ¿De qué añoras tú aquellos tiempos? ¿De qué? Es que no tiene absolutamente ningún sentido. Luego, los padres hemos fallado en la educación de los hijos. El sistema educativo ha fallado en la educación de los alumnos. Seguro, segurísimo. Porque podíamos echarle la culpa a los partidos emergentes estos de derecha, superderecha o extrema derecha, o no sé cómo se llama ahora. Pero tampoco creo que tengan tanta influencia en eso ante unos jóvenes imberbes. No lo entiendo. Claro, no es algo privativo de nosotros, porque está pasando en toda Europa, está pasando en América. Entonces tenemos que mirarnos, nuestra esencia y decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Por ejemplo, ¿Tan mal nos va en las democracias? Por ejemplo, recientemente, un presidente que es, digamos, que está al frente del imperio, que se llama Trump, le preguntaron por un hecho luctuoso donde un periodista en Arabia Saudí es descuartizado, y esto me responde que cosas que pasan. Es asombroso, ¿no? Claro, a él le podría pasar eso, y tiene todas las papeletas para que pudiera pasarle. ¿Por qué? Porque yo creo que no es un presidente respetado. Es el presidente, igual que aquí nos pasaba en la época de Gil, jiji, jija, jiji, jija. Con lo cual ya teníamos un problema, que le reíamos las gracias a un señor que lo único que hacía era en Telecinco bañarse medio en pelota con niñas, además. O sea, que este tipo de cosas hay que... Entonces, ojo a quién prestamos oído y a quién le reímos las gracias en esto de la política, que esto es muy serio, porque luego al final vemos los resultados. Y nosotros ya estamos de vuelta, como quien dice, ¿no? Pero ojo, porque esto es muy serio. Yo decía al comienzo que tú eres experto en tauromaquia, y es cierto, y justamente hoy día la tauromaquia es un arma arrojadiza más en la batalla política. Sí, señor. Porque determinados sectores se apropian de ese hecho, no sé cómo calificarlo, ese hecho cultural o de maltrato animal, si queremos denominarlo de otra manera, porque lógicamente cada uno tiene su opinión al respecto. Pero quiero decir, es un arma arrojadiza más en la lucha política. Bueno, como todo, la bipolaridad entre las cosas, ¿no? Entre la bipolaridad en la política, bipolaridad en la cultura, sí, porque cada uno quiere coger su parte. Unos quieren arrimar el ascua a su sardina y otros quieren... Porque, por ejemplo, tengo entendido, aunque no sé
así exactamente. Lo que voy a decir no lo tengo confirmado ni corroborado. Pues, por ejemplo, me dicen que se organiza en Marbella un Ateneo que lo propicia el Partido Socialista. No lo sé. Te quiero decir que no he profundizado en la noticia, simplemente me ha llegado de oída, ya tendré tiempo de enterarme. Con lo cual, posición de un lado, posición de otro lado. Con la tauromaquia pasa exactamente igual. Siempre ha existido la controversia toros-sí, toros-no. Siempre ha existido y existirá. Algo que yo no entraré jamás porque la historia y la experiencia me ha dicho que eso es absolutamente vano. Yo lo único que pido en este tipo de cosas es respeto. Absoluto. Respeto y tolerancia, que es la base principal para vivir en libertad y, bueno, que sea una parte de la democracia. Tolerancia es lo único que... Ahora bien, en esa bipolaridad entran dos factores. Primero, el factor de izquierda, que cogen los políticos de izquierda y como piedra arrojadiza a los elementos de derecha, pero en medio están aquellas personas que nos gusta ir de vez en cuando a un espectáculo de este tipo, no sé qué, porque hay una razón, para mí, una razón sobrenatural para admitir este juego del toro y del hombre, que es, y ya lo diré o lo explicaré con más amplitud, es el riesgo, es la adrenalina, y eso va con natural al hombre. Y este juego de toro y de hombre es muy adictivo en ese sentido, ¿no?, de la adrenalina. Y luego están los de derecha, como arma arrojadiza hacia los de izquierda. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es bueno para la fiesta de los toros. No es bueno. Porque los de derecha se están apropiando de una fiesta que es del pueblo. Y no es exclusivamente de los señores que alardean de la bandera española, no es solo de los señores que les gusta oír el himno nacional. Por ejemplo, jamás en una plaza de toros, salvo cuando su excelencia, el jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, subía a un palco en una plaza de toros, o el rey de España, no el actual, el emérito, subía a un palco de una plaza de toros cuando tocaban el himno nacional. Hoy día, los factores de la derecha española que se han metido en el mundo del toro se posicionan, y lo primero que, una vez que se va a romper el paseillo, se toca el himno nacional. No había pasado esto en la vida en España, nunca. Ni en los tiempos anteriores a la República, ni en la República, ni después de la República. Solamente cuando los jefes de Estado se subían a los palcos. ¿Esto qué quiere decir? Que esa monopolización excluye del pueblo al que le gusta este espectáculo, y yo tengo amigos en las izquierdas que les gusta este espectáculo, pues lo excluyen. ¿Por qué? Porque, y además lo radicalizan de tal manera que los de izquierda quieren suprimirlo. Por Dios, como dijo alguna vez Alfonso Guerra, dejen ustedes al pueblo con sus costumbres y con sus juegos, déjenlo. ¿Por qué? Porque el pueblo finalmente siempre lleva la razón. Y si este espectáculo termina, pues terminará por desidia de los propios taurinos. Siempre lo dije y lo diré, por desidia de los propios taurinos que no son capaces de defender su negocio. Vale. Y yo no voy a venir a defenderlo, como tú comprenderás. No, claro, eso es un objeto de debate, que tampoco en este programa intentamos hacer un debate, es una opinión de los tiempos actuales. Lo sacaba porque hoy día hay la tendencia a politizar absolutamente todo absolutamente está politizado, y a veces también en el terreno de la justicia, ¿no? Hoy lo primero que es presentar una demanda, presentar una denuncia, en fin, no sé yo hasta qué punto eso fomenta una convivencia, porque se observa en la calle muchas veces que hay una crispación que no es normal. Mira, en mis tiempos de trabajar en Onda Cero Radio en Marbella, yo escribí algún artículo que también se guarda en esos cajones sobre cuándo en este país la política se judicializó. En ese momento comienza el declive de la democracia. Porque
Los políticos tienen que ser políticos y tienen que entrar dentro del juego político, y eso es admisible. ¿Por qué? Porque en el progreso y en la comunicación y en el diálogo es donde está el avance de un país. Sin embargo, si tienen que dirimir los problemas que tú y yo tengamos políticos, que tú y yo no sabemos resolverlo mediante el diálogo, los tiene que dirimir un juez, mal empezamos. Otra cosa son las iniquidades, los pecados, los hurtos, los robos, eso es otra cosa. Pero que tú y yo tengamos un problema político, una posición política distinta, y no sepamos defenderla en el Parlamento o aquí hablando, y tengamos que decirle a un juez: oiga, ponga usted aquí orden porque yo le estoy llamando a este perro judío y este me está llamando a mí. Oiga, no. Desde ese momento este país empezó a funcionar mal. Porque los jueces tienen que estar para lo que tienen que estar, no para meterse también en esta historia. Claro, hoy día, ¿dónde encontrar una antología precisa y acertada del insulto? En el Congreso. En el Congreso, hay que ir al Congreso. Ahí tenemos la antología del insulto y del Claro. disparate muchas veces. Y la ciudadanía se queda ya un poco como ausente de eso, como lo ve como algo cotidiano, Claro. desgraciadamente, ¿no? Es que ese es uno de los graves síntomas, ¿no?, del declive de la democracia y de lo que se aprovecha la derechona, como dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los que se quedan impasibles ante este tipo de cosas le están dando la razón a unos y le están dando la razón a los otros. Es decir, es eso que siempre hemos dicho cuando uno va y vota o no vota, cuando se abstiene. O sea, hay que ir siempre. Yo siempre he dicho que hay que ir a votar, aunque sea echando la papeleta en blanco, pero hay que ir a votar, hay que ejercer el voto. ¿Por qué? Porque al final normalizamos ese tipo de situaciones, normalizamos el insulto, normalizamos el enfrentamiento. Unos, probablemente los jóvenes, y de ahí venga lo que está ocurriendo ahora, unos ya lo dan como que esto es así. Otros les da igual, y como les da igual, están venciéndose hacia uno o hacia otro lado. Y los pocos que protestan son como pasa en los toros. Los pocos que protestamos en los toros, no, el vecino de al lado, el que está, si yo me da por protestarle a un torero la colocación o que ha matado mal, me dice el vecino: cállate, hombre, no le grites. Oiga, pero si yo estoy ejerciendo mi derecho a protestar porque esto me ha costado una pasta a este sitio para ver que un torero masacre a un toro sin tenerlo que hacer porque es un inútil. Bueno, pues ya no puedes protestar. Es decir, que si tú protestas, tú escribes un artículo en un periódico o en una tertulia, dices: oiga, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, y así es como nos va en esto. Tú hiciste en Estrasa un programa histórico, Vía de Diálogo. Es verdad. Vía de diálogo, sí, señor. ¿Hoy día se podría hacer vía de diálogo? Bueno, yo es que ya soy, por la edad que tengo, soy un inconsciente. Entonces, a mí ya me daría igual, ¿no? Pero vérselas con aquellos políticos de la era Gil, eso tenía un respeto. Y sobre todo no por los políticos, que al final te atendían, venían al programa, no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? Sino por los adláteres que había detrás. Yo me acuerdo de uno que no sé si era checo, de los países balcánicos, era un Miljail, no sé qué, que lo había comprado el Gil, le pagaba el Gil para insultarnos a los demás, ¿no? Y este no había, con este no había, en todos los medios de comunicación que utilizaba el Gil, salíamos a todas horas, ¿no? Mijail Constantin. Algo de eso, exactamente, tal Mijail Constantin. En fin, que como a todo el mundo le llegaría su hora, supongo, ¿no? Pues igual que nos va a pasar absolutamente a todos. Es que las circunstancias políticas, no solamente de este país, sino también de la comunidad andaluza o de la localidad, ojo, hay que andarse con pies de plomo para que no te señalen. Si quieres ser señalado no tienes nada más que decir un disparate,
disparate en contra del sistema establecido. La cosa es que sí, que yo creo que se podría hacer un espacio como aquel. Lo que yo no sé es si tendríamos la suerte de estar protegidos por los jueces de entonces, que eran liberales y eran absolutamente democráticos. Y hoy, pues no sé qué decirte. Si tendríamos la suerte de que en una historia de aquella, que fueron programas absolutamente libres, y de lo que se decía libremente, algunos jueces apoyaron nuestras tesis que aquí, en este programa, se decía. Que no es que yo lo sepa y yo estuviera informado de aquello. No, yo no estaba informado, pero sí sé que algunos sí que sacaron la cara por esta casa y por aquel programa en función de lo que se decía. La cultura, lógicamente, tiene ideología. Sí. Pero no sé si se puede hablar de cultura de derecha, de izquierda, de ultraizquierda, de ultraderecha. Es la polarización. Y si no se habla tácitamente, sí hay un subterfugio ahí en el cual efectivamente la cultura también tiene esa simbología, ¿no? Pero eso es inevitable, ¿no? Es inevitable y en todas las épocas, sobre todo en Europa ha sido inevitable antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y luego en todos los movimientos ismos que hubo ya finales de los 50 y los 60. ¿No? Siempre es inevitable que haya tendencias, ¿no? Yo podría decirles, oiga, pues yo no me siento politizado en esto de la cultura. Y es verdad, en mi foro interno yo no me siento politizado. Igual escribo este poemario, que solamente me quejo de la violencia que el pueblo elegido por Dios ejerció y probablemente ejercerá. Pero es que es un pueblo así, es que es un pueblo maldito por Jesucristo, por un chaval de 30, que lo maldijeron, vaya ese pueblo. Y al final, pues están como están, y que le tuvieron que hacer un hueco allí, en un sitio, en un territorio, de luego, ustedes pónganse aquí, en un territorio así, y que ellos han ido haciendo así, a costa de otro pueblo que ya vivía allí o que ya estaba allí. Pero bueno, esas son historias que los políticos deben dirimir sentados en una mesa, no a bombazo perdido. Y luego para que venga otro de ahí de Norteamérica diciendo que el mundo es muy grande y que es el principal. No, por Dios, tranquilo con esto. Tú sabes que todo lo que estás diciendo es polémico. Claro, evidentemente. Es que si no, ya... Mira, ya estoy en una edad que, como tú comprenderás... ¿Qué quieres que te diga? Pues mira, había un antiguo programa que decía El mundo por Montera. Sí, señor. La montera, que sepan ustedes que es el gorro que se ponen los toreros. Espacios culturales, ámbitos culturales. Tú estuviste un tiempo reducido al ámbito cultural de Marbella, pero diste el salto a la provincia, a Málaga sí. Capital. ¿Cómo se compagina o cuál es el diálogo existente, intelectualmente hablando, que puede haber entre Málaga capital, que sería la apariencia del centralismo, y el resto de la provincia? Pues mira, ayer, martes 25, en Málaga capital, Antonio Banderas tenía un acto gastronómico. Rafael Ballesteros, ínclito personaje cultural en Málaga y político de la década de los 80, 70, 80, presentaba su última novela. Y es un excelente poeta, Rafael Ballesteros. Ayer, en el Museo Thyssen, se entregaban los terceros premios Romero. Solamente, bueno, y en el Chinitas, en el recién, bueno, ya lleva un par de años, el famoso Chinitas que cantó Lorca, también se celebraba la presentación de un poemario. Te he citado 4 actos en la capital de la provincia, 4 actos culturales. Cuando esto ocurre en Marbella, primero, es muy difícil que juntes 4 actos culturales y segundo, que haya tanta gente que sienta interés por la cultura que asistan a 4 actos culturales. Pero yo no acudo a Málaga por eso, no.
Es que mi vida, la profesional, cuando me dedicaba a la radio y ahora que me dedico más a esto de la escritura, me ha encaminado a Málaga. No porque yo quiera excluir a Marbella, evidentemente, no, en absoluto. Yo añoro mucho Marbella y añoro que se hagan cosas importantes en Marbella, no solamente presentaciones de libros, sino actos culturales importantes. Que, por cierto, Pedro Molina, nuestro común amigo Pedro Molina, ya saben, miembro de la Cabra, muy interesado en los aspectos pictóricos, porque él lo es, se está moviendo muchísimo en dos ambientes pictóricos y está revitalizando esto, evidentemente, ¿no? Pero ya, insisto, yo no es que me excluya y me vaya, no, es que me llaman allí. Si yo voy donde me llaman, si me llaman allí, pues yo voy, si no, pues me quedo en mi casa escribiendo. Sí, pero lo que yo te quería plantear es el ámbito cultural, la vida cultural que puede haber en Marbella. ¿Se tiene conocimiento de ello en Málaga? No, en absoluto. ¿Hay interés? Nada. O sea, seguimos con un centralismo. Málaga no sabe de lo que ocurre en Marbella. No lo sabe. Lo sabe porque algunos lo contamos en los foros donde nos llaman, o de Estepona, que también tiene una vida cultural mucho más amplia que la de Marbella, y lo contamos. Pero no porque allí haya interés especial en qué es lo que está pasando allí en Marbella, oye, y en Estepona, oye, y en Ojén, oye. No. Allí no se pregunta. Oye, ¿esto qué es? ¿El provincianismo puro? Pues bueno, es que es lo que nos ganamos los provincianos, porque los capitalinos están ahí, ¿no? Y yo cuando voy, que muchas veces Miguel Rodríguez, nuestro amigo Miguelón, viene conmigo, siempre decimos, no, vamos a la capital, porque sigue siendo la capital de la provincia, Málaga, y mucho más ahora como está y como lo han puesto, ¿no? Y culturalmente hablando, no te digo, ya te he puesto 4 ejemplos de lo que estaba ocurriendo ayer mismo. Claro, y mira que en Málaga está cerca de Marbella, a pesar de las dificultades. Más cerca estaría si nos pusieran ya el tren famoso. Claro, iba a decir que a pesar de las malas comunicaciones, que es evidente que las tenemos, estamos al lado prácticamente, como para que nos ignoremos. Sí, pero... No sé, yo tampoco... Yo creo que en Marbella no ignoramos lo que pasa en Málaga capital desde el punto de vista cultural. Tú me estás diciendo que al revés sí ocurre. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué es lo que falla para que ese conocimiento no exista? Pues mira, sobre la base hay algo que creo que sería clave. Es que en Málaga hay varios gestores culturales, gente que se dedica a la gestión cultural, se hacen lecturas de poemas, presentaciones, se hacen actos importantes dentro de lo que es el ámbito cultural en Málaga, pero también se hacen en Marbella o se hacen en Estepona, por ejemplo, ¿no? Por poner otro ejemplo. Fuengirola sí que está un poco más apartada todavía. Ahí la verdad es que los movimientos culturales no se observan tanto en Fuengirola como se observan más dentro de la provincia, ¿no? En Marbella. Bueno, o Coín con su Ateneo. Ojo, Coín con su Ateneo está haciendo cosas impresionantes. Coín. Pues el punto de unión sería el diálogo entre los gestores culturales. Reuniones o puestas a punto entre la gestión cultural, los gestores culturales de Málaga y de la provincia, que sería importante para que hubiese un conocimiento de todas las actividades culturales y luego puestas en común de esas actividades o integración de eventos que podrían ser provinciales, ¿no? En un sitio determinado, o bien en Málaga, o bien en Coín, como decimos, o en Ojén, ¿no? O en Estepona, Marbella. Yo creo que el gestor cultural aquí tiene mucho que decir en ese sentido. Tú has dicho anteriormente la frecuente presentación de libros, todos los días hay alguna presentación de libros. Esa abundancia de publicaciones, muchísimas a lo largo del mes, ¿eso es bueno? Yo creo que sí. Verá, yo creo que es bueno para la cultura en general. ¿Por qué? Porque se ponen sobre el tapete ideas, se ponen sobre el tapete formas y temáticas que a lo mejor pues serían desconocidas habitualmente, ¿no? Por ahí me parece extraordinario. Mientras más se haga, mejor. El único problema que existe es que, claro,
cuando yo asisto a una presentación, lo que yo quiero encontrarme es algo importante. No alguien que haya hecho un poema mientras se fumaba un pitillo en la cocina haciendo una tortilla de patata, que puede resultar un poema extraordinario. Cuando ustedes quieran lo hago. Pero no tendrá la calidad que otro que esté bien trabajado, que otro que tenga una temática fundamental o dirigida a... Hombre, y tal, ¿no? Rafael Alberti hizo un poema a una meada y bueno, es un poema, es un gran poema además. Pero era Rafael Alberti, ¿no? Claro. Claro. Y hasta que llegó a ser Rafael Alberti, estaría donde tenía que estar. Y la relación de Rafael Alberti con la generación, y la relación de toda la generación con la sociedad en la que vivían, y el compromiso que tenían. Es que esto también es importante. No se trata de presentar cosas por ser cosas aisladas, sino que hay que presentarlas, hay que hacerlas y hay que exponerlas en los foros pertinentes para que todo se haga comunidad, ¿no? Y tenga su expansión necesaria. Sí a lo que se publica, a todo lo que se publica, pero también hay que tener criterio para que el lector elija aquello que le interesa. Con lo cual, el editor ya sabrá a quién tiene que publicarle en función del interés que haya. Pero esto ha existido siempre, la oferta y la demanda, ¿no? Siempre. Estamos asistiendo a una eclosión de la poesía, una nueva etapa dorada de la poesía. Yo no sé si dorada, pero es por lo que te he dicho antes, como venimos tan hartos de lo que... de otra vida, de otra historia, ahora nos dedicamos al espíritu, a la poesía, sí. Que no todo es poesía, pero bueno, se escribe. Y me parece bien que la gente no se gaste, perdón, no quiero ir en contra de los psicólogos, ni de los psiquiatras, pero si escribes, tú estás expresando cosas y estás echando cosas fuera, ¿no? Es como el cura que antes te oía tus pecados y ahora el psicólogo que te los oye exactamente igual que te los oye el cura, ¿no? Igual. Hombre, tú y Bueno, yo, más o menos. tú y yo tenemos conocimiento de psicólogos Y de psiquiatras, cura. y de cura. Y de cura, pues yo llevaba mis pecados apuntados al confesionario, padre, porque si no se me olvidaban, ¿no? Y no se te podía olvidar un pecado, sino ¿cómo te lo iban a perdonar? Sí, psicólogos, psiquiatras y curas. Bueno, a mí psiquiatras me han visto muy pocos, desgraciadamente. Me veían más un psicólogo particular que yo pagaba. Ya. Porque la seguridad social me hizo muy poco caso. Nada más que para darme la baja, Hombre, eso sí. porque digamos que la sanidad pública no considera que las enfermedades mentales son como el resto de enfermedades. Enfermas del estómago, del riñón o tienes un resfriado, bueno, pues también tienes algún problema psicológico en un momento dado y habría que considerarlo, pero ese es otro asunto, ¿no? Sí, pero Otro fíjate el asunto que le puede costar unas elecciones, el de la sanidad, le puede costar unas elecciones al Partido Popular en Andalucía, ¿eh? Bueno. Fíjate si es importante el asunto de la sanidad. Es decir, no pasa nada nunca hasta que pasa. Y cuando pasa es porque se le ha ido los tórtolos a los políticos. Algo ha pasado en la cabeza que se le ha ido. Hombre, y no lo han manejado ni lo han controlado. Yo creo que cuando los partidos políticos se presentan a elecciones con un programa determinado y no cumplen ese programa, pues deben tener un coste. Yo estoy convencido Deben de tener que... un coste, deben pagar ese coste mediante las elecciones. Sí. Aunque hay cierto temor a convocar elecciones. Este es un país donde siempre los grupos políticos son reacios a dar la palabra. Se fijan más en las estadísticas, a ver cómo va, Claro. cómo estamos hoy, por cuántos puntos vamos, a favor o en contra. Pero esto es que cuando las sociedades se deshumanizan y se vuelven números, pues entonces hay que irse a jugar a la bolsa, porque claro, no puedes tú llegar a un entente cordial y decir, oiga, ¿por qué no solucionamos esto bien? Hablando, que es como se debe... Bueno, como tenemos tendencia a irnos por los cerros de Úbeda, Sí. no nos vamos a ir por cerros de Úbeda, pero sí por tierras de Jaén. Porque tú al fin y al cabo Aceitunero altivo. Eres un aceitunero altivo. Sí, de nacimiento, de educación, y al final eso lo lleva en la sangre. Al final, mira que hay una particularidad en mí. Yo llevo muchísimo más tiempo viviendo y siendo de Marbella que Que de Mancha Real. de Mancha Real. Me vine con 23 años aquí a Marbella
Y sin embargo hay momentos en los que no sé de dónde soy. Hecho que es tema para un poema, es una afectación que arrastraré toda mi vida. Sin embargo, yo sé que soy de aquí, porque aquí me acogisteis para trabajar, porque aquí he desarrollado mi vida, aquí me casé, me enamoré, perdí un hijo y he hecho mi vida. O sea, yo soy de aquí, pero necesariamente todavía aquí detrás llevo el peso de mis 23 años en Mancha Real, excepto el de la mili. Pero todos los años tú vuelves a Los Olivos. Todos los meses. Todos los meses. 1 o 2 veces. Es que no me queda más remedio. ¿Cuántos olivos tienes? Pues mi madre me legó y mi dinero me costó, porque no creo que las herencias son caras, son baratas, son caras, 800 olivos. 200 de secano, 600 de regadío, y no me sirven de nada. Te quiero decir que esto es como el caballo, ¿no? El ojo del amo engorda al caballo, pero yo no estoy allí. En fin, es una tragedia sentimental, pero bueno, tengo que aceptarla porque mi madre quiso que fuera así, ¿no? Y tengo que aceptarla, pero que evidentemente no estoy ni contento ni satisfecho. Pero es que tampoco me quiero ir allí. Pero es que mi vida está aquí. Pero es que también eres un caballero, porque tienes un caballo. Sí, bueno, me gusta, sabes que me gusta montar de prácticamente toda la vida, ¿no? Y aunque aquello lo dejé hace 8 años, pues he vuelto otra vez, pues porque al final me gusta el campo y soy del campo. Entonces, coger mi yegua e irme a dar una vuelta al campo, por aquí, por los entornos nuestros, de Río Real, pues me hace respirar, sentir la brisa, el frío, el calor, el olor de lo que es la naturaleza, y eso pues es que es lo que llevo conmigo. Quizás por eso de ahí devengan mucho más mis circunstancias poéticas que otras cosas, ¿no? En un momento dado, no sé si fue tu primer poemario o uno de los primeros, rescatabas una estrofa clásica. Sí. Algo poco habitual hoy día. La octava real, eso fue en el primer poemario que publicó Algorfa. Pero actualmente lo has dejado, ¿no? No es que, no es que lo haya dejado, es que la estructura por ejemplo, de este poema, esta estructura, aquí hay la mayor parte de los poemas es verso blanco, pero todos tienen su métrica, todos. Es verso blanco en cuanto que no está rimado, algunos sí, otros no, algunas estrofas sí, la mayor parte no, por eso llamamos verso blanco, pero todas tienen su métrica, porque yo no sé trabajar la poesía, yo no sé hacer poesía si no la escribo en el pentagrama nuestro. Los músicos necesitan poner sus notas en un pentagrama. Yo insisto que los poetas, para que aquello quede decorosamente bien, necesitamos el pentagrama de la métrica para que aquello quede bien. La métrica te da musicalidad, la métrica te da estructura, la métrica te da un sonido que no te lo da el verso sin nada. Ese verso es el que yo digo que ni es blanco ni es nada. ¿Por qué? Pues porque es como si cogieras un texto y ese texto lo fueses dividiendo en renglones, ¿no? Eso no es hacer poesía ni trabajar la poesía. Siempre he dicho y diré que la poesía es un oficio, y como oficio hay que aprenderlo, mínimamente, pero hay que aprenderlo. La Pasión de Málaga, la Semana Santa de Málaga, como todo el mundo sabe, de las más espléndidas de toda España, sí, sin duda. Fue objeto también de una publicación con excelentes fotografías y con excelentes poemas. Cruzando miradas, sí, señor. Un trabajo singular, ¿no? Pues mira, como todas las cosas, un amigo que yo había conocido en mis tiempos de radiofonista, taurómaco, que me conocía,
y sabía, y además él hacía las fotos para mi blog taurino, que sigue existiendo ese blog taurino, hacía las fotos y yo le ponía el pie de foto. Y él me dijo un día, oye, estamos un grupo de fotógrafos que nos gusta hacer fotografía y tenemos unas cuantas dedicadas a la Semana Santa de Málaga. ¿A ti te importaría poner el pie de foto a la fotografía? Digo, mándamela. Me mandó 63 fotografías y de ni una de ellas me salía solo un pie de foto, me salía una estrofa o dos estrofas, ¿no? Entonces dije, mira, Pepe, que me salen estrofas, no me salen pies de foto. Y voilà, pues tira para adelante. Y así construimos aquello. En base a las fotografías que me mandaron, yo hice los poemas, que al final los publicó Jácara en ese libro, Cruzando Miradas. Lo próximo que vamos a ver de tu producción, ¿qué es? Pues ahí estoy, ya me han pedido un nuevo poemario para el próximo verano, ya me lo han pedido. También para otra colección, ¿no? Pero la verdad es que ahí estoy debatiéndome. Yo tengo un proyecto que es muy difícil, yo sé que es un proyecto difícil, pero voy a intentar sacarlo, sobre el Alzheimer. No es que en mi familia, gracias a Dios, haya ocurrido nada de esto. Sí ha habido demencia senil, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y también que uno ya está, en fin, tú ya sabes. Pero es un reto sobre unas imágenes que tengo, sobre unos textos que también conservo, que deben de tener ya más de 30 años esos textos, ¿no? Y ahí estoy trabajándolo, a ver si consigo sacar algo sobre el Alzheimer. Pero no sobre el Alzheimer desde el punto de vista tuyo, o nuestro, que podemos ver a un enfermo de Alzheimer, no. Porque yo tengo esperanza en el enfermo de Alzheimer, tengo esperanza de que no es una derrota final. Nosotros lo vemos como derrota, evidentemente, ¿no? Porque lo vemos fuera de nuestros paradigmas, pero sin embargo creo que esta persona que padezca esta enfermedad, según nuestros criterios, él en su interior mantiene todavía una firme esperanza, y ahí es donde quiero ir. No lo sé, Paco, no lo sé si lo conseguiré, pero ahí es donde quiero ir. Pues quedamos a la espera. Gracias. Agustín, como siempre, gracias por venir. Gracias. Esta es tu casa. Gracias por invitarme. Y puedes venir cuando quieras. Y enhorabuena porque ya llevamos una porrada de programas, ¿no? Bueno, llevamos varios años. Sí, por Yo eso he perdido la cuenta de cuántos programas por eso te llevamos. digo, o sea que cada vez que venga tengo que felicitarte porque será un año más. Bueno, pues muy bien. Gracias. Gracias. A todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Hoy hemos charlado con Agustín Hervás. La próxima semana, más. Hasta entonces. Que no tengan muy en cuenta ciertas disquisiciones que he tenido, pero permítanme, ya uno tiene una edad. A ciertas edades. Por eso. Hasta la próxima. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa